tema muy amplio y extenso. Vamos a tratar de tocar algunas infecciones principales y de manera muy rápida, ¿no? Entonces, nosotros conocemos como micosis toda aquella infección producida por hongos. Estos hongos pueden ser primarios, que estén en el hospedero normal, o pueden ser hongos patógenos oportunistas y se dan siempre y cuando el paciente tenga algún cuadro de inmunosupresión, ¿no? Miren, con excepción de Candida albicans y Malassezia furfur, que son hospederos normales en el hombre, por eso que muchas veces nosotros aislamos en cultivos de orina, de heces, cándida, y es pues algo normal que nosotros deberíamos tener. Pero estos se pueden volver infectantes cuando hay compromiso del sistema inmune, ¿no? A excepto de esos dos, los demás hongos viven en la naturaleza, ¿no? Entonces, en quienes yo puedo esperar, por ejemplo, infecciones por cándida, sobre todo con pacientes inmunocomprometidos como es el VIH, ¿no? En lo demás, por más que salga cultivo, si no tiene síntomas, es colonizante nuestro, ¿no? Entonces, las micosis, decíamos de antes que hay hongos patógenos primarios, los cuales todavía lo podemos subdividir en superficiales, cutáneas, subcutáneas y sistémicas. Y los hongos patógenos oportunistas, que son los micosis oportunistas, entre ellos tenemos criptococosis, tenemos lo que es neumocistis, en pacientes sobre todo con inmunosupresión celular, ¿no? Entonces, las micosis cutánea, decíamos que lo clasificamos como micosis superficiales o dermatomicosis o no invasivas. Bueno, su mismo nombre dice que pues estos tipos de hongos generalmente están sobre la piel, ¿no? No invaden, no profundizan. Ahí encontramos a los dermatofitosis, entre ellos candidiasis y pityriasis versicolor, ¿no? Son los tres tipos de hongos que comprometen lo que es la piel. Y la otra micosis que es más profunda, que todavía nosotros lo podemos clasificar como micosis cutánea invasiva. Entre ellos tenemos esporotricosis, misetomas, que se conoce como pie de madura, cromomicosis, lobomicosis, ficomicosis, mucormicosis, ¿no? Algunos de estos hongos, y eso hay que enfatizarlo, por ejemplo, lo que es mucormicosis está muy asociado a lo que son pacientes con diabetes mellitus, y tiene una alta mortalidad. Eso hay que tener en cuenta. Si a ustedes les ponen el paciente con unas lesiones necróticas, VIH y algo de hongo, esto es mucormicosis, ¿no? Y las otras que son sistémicas, es decir, que invaden el torrente sanguíneo y por el torrente pueden ir a cualquier organismo o sistema. Tenemos paracoccidioide micosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioide micosis, criptococosis, candidiasis, aspergilosis. No son una clasificación, hay diferentes tipos de clasificaciones, pero para cuestiones de estudio, pues este es el más didáctico, ¿no? Entonces, tengamos bien en cuenta que la micosis sistémica, como por ejemplo, el principal tenemos criptococosis, histoplasmosis, paracoccidioide y micosis, van a entrar con lesiones a nivel pulmonar, es decir, ingresan por la vía aérea, nosotros respiramos las conidias y por lo casi un 95%, ¿no? Hay un 5% o menos tal vez que puede entrar por piel, como es criptococosis o lo que son los histoplasmas o histoplasmosis, ¿no? Entonces, casi un 95% lo inhalamos, hacemos una bacteremia y después de una bacteremia, o digo de una fungemia, puede llegar a cualquier parte del organismo. Criptococo, por ejemplo, ingresa por vía respiratoria, podemos hacer un cuadro sugestivo de neumonía, pero muy breve, hace fungemia, una criptocoquemia, y después pues, se disemina a diferentes órganos. Tiene o desarrolla mucho mejor a nivel del sistema nervioso central, a nivel de piel, que son los principales, ¿no? Entonces, estos, por más que las lesiones estén en sistema nervioso o en piel, ingresaron por pulmón, ¿ya?
vayamos a lo que son las micosis cutáneas, los dermatofitosis, o conocidos como tiñas, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado tiñas y lo han desarrollado, ¿no? Entonces, conocemos como los dermatofitosis a las infecciones por mohos del género Microsporum, Trichopiton y Epidermopiton, ¿no? Entonces, son los tres tipos de hongos que podrían ocasionar lo que son comúnmente conocemos como micosis, ¿no? Micosis superficiales o tiñas, ¿no? Entonces, estos son hongos filamentosos. Recordemos que los hongos todavía lo clasificamos como filamentosos y levaduriformes. Las levaduras son las cándidas y los filamentosos tenemos entre estos aspergilosis, ¿no? Filamentosos septados cuyas hifas producen sustancias queratinasas, ¿no? Es que las queratinasas son enzimas lo que le permiten invadir la piel. ¿Qué cosas podemos encontrar o qué tipo de enfermedades? Tenemos tiña pedis y onicomicosis, ¿no? O también conocido como tiña húngara. Ustedes saben que la onicomicosis son las infecciones fúngicas en sobre todo en las uñas, ¿no? En las uñas. Entonces, ahí tenemos todos los tipos de tiñas. Tiña pedis puede ser interdigital, puede ser en mocasín o disidrótica, ¿no? Tiña cruris. Tiña cruris es pues ¿de dónde, chicos? No saben. Ya. Tiña corporis a nivel de cuerpo. Tiña capitis, que es muy frecuente ver en niños, sobre todo en niños del campo, que tienen pues sobre todo infecciones a nivel del cuero cabelludo, ¿no? ¿Qué más? Tiña pase, que es a nivel de cara, que es muy raro, pero sí podemos nosotros encontrar, sobre todo en aquellos pacientes o niños que no tienen pues esos hábitos de aseo, ¿no? Tiña manum, como su nombre dice en la mano, tiña unguium o la onicomicosis, y lo que antes decíamos, la tiña cruris o la tiña inguinal, ¿no? Entonces, son podemos decir así, las manifestaciones clínicas o por localización de ese tipo de agente etiológico, ¿no? Como son las tiñas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sudoración y traumatismos, ¿no? Sudoración, todos sudamos, todos, excepto algunos que ya tienen, pues, podemos decir así, trastornos ya genéticos, muy raros definitivamente, y esa sudoración hace que nosotros podamos desarrollar la enfermedad, ¿no? El problema no es sudar, el problema es no bañarse, ¿no? Ese es el punto, por ahí que las tiñas, pues, sobre todo dan a esas personas que no tienen ese hábito de baño, ¿no? Traumatismos, podría ingresar por traumatismos algunos hongos, entre ellos tiñas y sobre todo, pues, los hongos de micosis de implantación que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? ¿Qué más? Uso de objetos personales de otras personas. A muchos les gusta usar una misma toalla o inclusive, pues, lo hemos hecho alguna vez yo también, esas ganas de jugar un fútbol, por ejemplo, y no has llevado tu zapatilla y te prestas de otro, ¿no? Que también te podría predisponer a que tú puedas adquirir ese tipo de agentes etiológicos, ¿no? Duchas, no necesariamente el agua, sino las paredes, mientras esté húmedo un área, pues los hongos siempre van a estar presentes. No solo duchas, ahí pondríamos de repente lo que son las saunas, que son el principal medio de transmisión de hongos, ¿no? Ocupación, deportista, ya hemos dicho, los deportistas sudan, y si no se bañaron, pues empiezan a desarrollar el cuadro clínico. Los militares, igualito, los militares por su afán de su actividad, muchos de ellos hacen ejercicios frecuentes, pero hoy menos que antes, pues parece que nuestros militares ahora están bien sentaditos, eh, pero igual, ¿no? Mientras no se bañen, están pues tienen una alta susceptibilidad de hacer tiñas, ¿no?
vivir en zonas tropicales, definitivamente uno por el medio ambiente en donde es propicio para que el hongo pueda subsistir, y otro pues lo mismo nuevamente la sudoración, ¿no? Las edades extremas, sobre todo por el déficit de inmunidad, y otros pues las edades, son dos picos, ¿no? Una la edad extrema ya por déficit de inmunidad, y las otras pues en edades de adultos o jóvenes que por su actividad física pueden estar expuestos a eso, ¿no? La diabetes es una enfermedad no infecciosa, pero que compromete la inmunidad, y es muy frecuente encontrar hongos en nuestros pacientes diabéticos mal controlados. El VIH en sí no, pero cuando el paciente llega a una fase SIDA, sí está expuesto a ese tipo de hongos, ¿no? Ahí tenemos Tinea pedis, variedad interdigital, como ustedes ven, no es resequedad, muchos lo han encontrado, está reseco, ponle vaselina, y si le pones vaselina ahí pues es peor, porque estás de alguna otra forma creando un ambiente propicio para que el paciente pueda desarrollar, ¿no? Entonces, hay muchas formas de tratar eso, Tinea pedis, uno de ellos es lavarse definitivamente, y algunos han optado, por ejemplo, con echarle alcohol para que no es que el alcohol lo mate al hongo, sino que al evaporarse va a dejar seco, y en un área seco los hongos pues casi no desarrollan, ¿no? Hemos visto pacientes que se ponen piedrita entre los dos dedos, y con eso es más que suficiente para tratar ese tipo de infecciones, pero no todos, ¿no? Cuando es leve. Eh, ¿Qué más tenemos? Ya hablamos de Tinea pedis, variedad interdigital. Tenemos una variedad hiperqueratóxica, y muchas veces confundimos que esos pacientes que tienen ese piel, como ven en la imagen, es por resequedad, ¿no? Igualito les recomendamos que se pasen algún crema hidratante, como si eso va a solucionar el problema. No, eso tiene que ser baño y antifúngicos, ¿no? Ese tipo de tiña nosotros conocemos como hemocacín, porque compromete la región plantar y caras laterales del pie. Yo sé que alguna vez han visto ese tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué nos refieren los pacientes? Aparte de la resequedad que puede tener, prurito, ¿no? Prurito. Nosotros, al menos los infectólogos, no somos tan familiares de tratar esas infecciones por vía o cutánea, ¿no? Preferimos la vía sistémica. ¿Quién produce eso? Trichopitum rubrum, ¿no? Así se conoce el germen. Y otro tipo de Tinea pedis deshidrótica, bueno, más parece inflamatoria, no vemos muy frecuente, y si lo vemos no lo distinguimos como una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque pues presentan vesículas o ampollas en plantas de pie, y eso se puede confundir fácilmente con sífilis secundaria, ¿no? Sífilis secundaria hace ese tipo de lesiones, ¿no? Siempre es bueno preguntar en estos casos sobre los antecedentes, y ver pues si el paciente hace o no hacía lo que es infecciones micóticas frecuentes, ¿no? Tinea cruris, ya hemos dicho, en la región inguinal. Ahí tienen Tinea corporis, también podemos encontrar distribuidos en diferentes partes del cuerpo como una especie de mapas, y lo hemos visto. ¿Qué más tenemos? Tinea capitis, cada vez menos. Anteriormente, pues ese tipo de hongos era muy frecuente en el campo, lo conocían como sarna, inclusive no es sarna, pero de manera muy general lo conocían así. En la Edad Media era una de las principales causas de calvicies, como mordedura de ratón, igual que sífilis. Por eso que en ese tiempo, pues como no se bañaban, sabían, ¿no? Que en Edad Media se bañaba una vez al año, porque decían que la suciedad protegía contra enfermedades, ¿no? Entonces, al no ducharse, al no bañarse, estos pacientes eran expuestos a tener ese tipo de lesiones, de ahí que nacen las pelucas, que todavía ahora algunos lo usan, ¿no? Tinea capitis. Bien, entonces estos son lo que se refiere así con un breve resumen de lo que es los cuadros superficiales
en piel, ¿no? Lo que conocemos como tiña. La onicomicosis por dermatofitus, o también se conoce como tiña unguium, es muy frecuente, ¿ya? Es muy frecuente y pues la cantidad de tratamientos que se opta para ese tipo de lesiones son múltiples, pero no dan muchos resultados, como decíamos de antes, los tratamientos tópicos como que no ayudan, ¿no? Decimos que onicomicosis a la infección crónica de las uñas por hongos, muchos tienen o tienen algún conocido con ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, los dermatofitos, que son un tipo de hongos, son los responsables de la mayoría de las onicomicosis. Sus formas clínicas, su fungual distal, lateral, proximal, blanca, superficial, onicodistrofia total, ¿no? Esta onicodistrofia total generalmente viene en nuestros pacientes con VIH, ¿no? Y cuando tú ves en un paciente joven ese tipo de lesiones, puedes estar sospechando de un cuadro de inmunosupresión, ¿no? ¿Qué más? Deformación de las uñas haciéndoles más friables, cambios de coloración, engrosamiento. Bueno, todo eso lo hemos visto en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Decíamos de antes que tenga hongos a nivel interdigital en los pies, la humedad, de ahí que tienen que por lo menos cambiarse de medias, pues, ¿no? Bien húmedo, sudoroso, y eso pues predispone mucho a ese tipo de infecciones. La edad, igualito, hay dos tipos de picos, uno por la inmunosupresión ya en edades adultas y otro por la actividad física sin podemos decir así, sin que tengan las costumbres o hábitos de baño, ¿no? Trauma en las uñas, muy raro que ingrese por eso, pero está descrito. ¿Quiénes son los que comúnmente tenemos? Antes ya les decía, si yo veo un paciente joven con onicomicosis así, podemos decir muy complicada, yo puedo pensar inclusive en el VIH, diabetes. Entonces, si tú vas a tener un pretendiente y ves su uña eso, tienes que traerlo al servicio de infecto para tomarle su prueba rápida, ¿no? No se confíen, chicos, hay muchas formas de detectar. Y otro, pues, es la insuficiencia venosa periférica. Las varices pueden también predisponer a ese tipo de lesiones. Ahí tienen la onicomicosis subungual, unguial, distal y lateral. Hemos visto a muchos pacientes la onicomicosis subungual proximal también, y la tiña unguium, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ven el tipo de lesiones, ¿no? Algunos son muy radicales y prefieren retirarlo toda la uña y unos días de fluconazol suficiente, ¿no? Entonces, no solo puede ser ocasionado por ese tipo, pero empecemos por el tratamiento, ¿no? O comentemos. No sé si habrán escuchado de que el fluconazol se toma una vez por semana porque es hepatotóxico. No, no se toma una vez por semana porque es hepatotóxico. Hay patologías como criptococosis que lo toman fluconazol 800 a 1200 miligramos diario. Y como en este onicomicosis pueden tomar 150 cada semana. Entonces, el tratamiento será según el agente etiológico, ¿no? Nosotros a este tipo de paciente damos por lo menos 6 meses de tratamiento. Esta uña que está infectada, pues definitivamente está perdido, ¿ya? Eso ya no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque no hay una circulación a nivel de las uñas que pueda llegar el antifúngico. Por ende, están perdidos, ¿no? Entonces, nosotros damos como profilaxis para la uña que sale a nivel proximal, ¿no? Entonces esta uña que está saliendo, pues tiene que ser sano, y hasta que bote todo o crezca hasta el otro extremo, pasan por lo menos 6 meses. Esa es la explicación de por qué damos uno cada 24 horas por mucho tiempo, ¿no? Pero no solo los filamentosos pueden dar infecciones a nivel de pie, también tenemos levaduras, y decíamos levaduras que son los cándida, ¿no? Una característica, como ven en estos dedos, es que a diferencia de estos que no tienen, miren, eritema, estos sí tienen, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Miren. Entonces eso probablemente sea cándida, ¿no? Cándida albicans, que es el más frecuente y causa de onicomicosis con paroniquia. Así conocemos paroniquia, esta lesión eritematosa con aumento de volumen. Eso es por cándida, ¿no?
¿Qué más? Ahí tienen, pero no solo puede dar cándida a nivel uña, sobre todo da en regiones eh, interdigitales, ¿no? Onicomicosis blanca superficial, miren, cándida, onicomicosis con paroniquia, cándida. Entonces, con solo conocer algunos tipos de lesiones, yo podría orientarme si es filamentoso o si es levadura, ¿no? Levadura. Eh, bien, otro tipo de agentes, pityriasis versicolor, causada por Malassezia furfur. Decíamos de antes que esto puede ser colonizante de nuestro organismo, ¿no? Un hongo levaduriforme, dimorfo y lipofílico, ¿no? ¿Dónde vive? Miren, microflora cutánea, ahora microbiota, ¿no? Microbiota, ¿no? Microbiota cutánea, casi un 90-100% de la población. Es decir, ustedes tienen su malacesia furfur en la piel, ¿no? Microbiota, ya, microbiota, ¿no? Entonces, tienen ese tipo eh, de agentes pató, patógenos, pero lo tenemos como colonizante. Una vez que hay un compromiso de la inmunidad o trauma, se puede convertir en infectante, ¿no? Lo tenemos en todos sitios, climas fríos, climas cálidos, no hay una relación en lo que se refiere a localización de ese tipo eh, de hongo, ¿no? Las manifestaciones clínicas coinciden con zonas de mayor población. Malassezia furfur, tendríamos que hacer un estudio qué tan colonizado tenemos la malassezia. Y mayormente pues están en el tórax, espalda, cuello, hombros, parte proximal de los brazos, abdomen. Es ahí donde se pueda localizar, ¿no? En inmunodeprimidos decíamos que malacesia pues está como colonizante y cuando hay compromiso de la inmunidad puede aparecer en cara, genitales, cuero cabelludo, en niños igual, ¿no? Los niños también son comprometidos. Ya en lactantes, a la zona del pañal, y siempre nosotros hemos visto ese tipo de lesiones, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿y de dónde ha adquirido ese hongo? No es que haya adquirido, lo tiene el hongo, pero mientras no le cambien su pañalcito en zona húmeda, el hongo desarrolla y tenemos pues eh, esas lesiones de pañal, ¿no? Ahí tiene las manifestaciones clínicas, son máculas hipercrómicas, ¿no? Generalmente esas lesiones como despigmentación irregular que se pueda encontrar, ¿no? Crónica, pueden estar los pacientes meses, años, no les molesta. Si no fuera por la apariencia, pues ni se trataría, ¿no? Ni se trataría. Eh, por más que nosotros lo tratemos, tiene alta probabilidad de recurrencia. Es el problema de los hongos, ¿no? Es decir, no solo es tratar al paciente, sino es recuperar su inmunidad, ¿no? Entonces, estos son los lesiones superficiales que podríamos encontrar en pacientes con eh, algún tipo de inmunosupresión, sobre todo las levaduras, ¿no? Se escucha, chicos, ¿no? ¿O estoy hablando por gusto? Alguien que me confirme, por favor. Sí, Se se escucha, escucha, doctor, doctor, se se escucha. escucha. ¿Están de sueño? Fuerte y claro. No, doctor, qué interesante. No están de sueño. Ya. Eh, como que da sueño a estas horas, ¿no? Si a mí me da sueño, ¿a ustedes cómo será? Bueno, cuando estoy acá en consultorio parece que falta ahí. Pero del cerro sí se pone bonito. Bien, vamos a seguir. Mohos no dermatofíticos, ¿no? Eh, pueden causar también onicomicosis. Eso de la onicomicosis es muy frecuente. Ustedes lo van a ver cual sea vuestra especialidad y muchos de sus amigos o familias les pueden preguntar por eso, ¿no? Yo creo que ya les han preguntado porque creen que por el hecho de que uno estudia medicina ya sabe todo, ¿no?
No son considerados patógenos primarios. Decíamos que nosotros ya podemos tener ese tipo de hongos como colonizantes, sino que se vuelven en algún momento infectantes, ¿no? Especies invasoras de uñas enfermas, es decir, de aquellas uñas que ya tienen su cuadro de micosis, podrían estos empeorar el cuadro, ¿no? Entonces están asociados a dermatofitos y levaduras, géneros, Fusarium, Aspergillus, Scopularensis, ¿no? El problema de estos gérmenes como el Fusarium es que tiene alta resistencia a antifúngicos, es decir, fluconazol y traconazol no le hacen nada a Fusarium, ¿no? Y lo último que nos queda es anfotericin B, pero dale anfotericin B por un onicomicosis, como que es desproporcionado, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es retirar. ¿Cómo tratamos? La micosis superficial, medidas higiénico-dietéticas es lo principal, sobre todo lo higiénico, ¿no? Bañarse, lavarse con agua y jabón, cambiarse las medias, no, pues no tener las medias 1 o 2 semanas hasta que se peguen al zapato, ¿no? Bueno, me refiero a los chicos, ¿no? Terapia tópica, muy rara vez, como les digo, casi no funciona, al menos nosotros, yo sobre todo no soy muy familiar de eso. Terapia quirúrgica, o bueno, la terapia sistémica sí preferimos dar por vía oral, y ya que el hongo también se tiene que alimentar, pues, ¿no? Por algo es un agente infeccioso que está ahí, ¿no? Y la terapia quirúrgica dolorosa y no recomendada actualmente, siempre en cuando estemos en país de primer mundo, o pues seas una modelo en donde sí o sí tienes que mostrar tu piel, ¿no? O si no, pues ya un solo dolor, como quien dice, lo retiramos y ya está, ¿no? Se llega muchas veces a eso, sí. Así que ya saben, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas higiénico-dietéticas? Higiene, ventilación adecuada. La ventilación adecuada, hoy por hoy está de moda usar estos zapatos que no tienen respiración porque creen que el coronavirus va a entrar por ahí. Curioso, ¿no? Han aparecido zapatos de material heavy, lo que conocemos, ¿no? Y he visto muchos acá bonitos, pero cuando uno los toca parecen botas, ¿no? Y en el campo es muy frecuente ver personas que usan botas. Uno, porque por la humedad, otro para evitar mordeduras de serpientes, ¿no? Entonces ellos pues tienen también una alta probabilidad de infectarse por las condiciones. Evitar el uso de objetos personales de otras personas. Deberíamos tener nuestro propio vestimenta. Recuerdo que cuando uno juega fútbol, se prestan las camisetas, ¿no? Un equipo ya terminó, pero como el otro no tiene, va y le pide, por favor, préstame tus camisetas con honguitos incluido, ¿no? Entonces es muy frecuente ver eso, sobre todo el uso de camisetas en los varones. Bueno, los varones siempre están expuestos, pues porque algunos se visten con ropa de otro género para salir de noche, no en ustedes, ¿no? En otros semestres, ustedes no. Evitar el uso de duchas comunitarias. Nosotros acá en COVID, por ejemplo, tenemos duchas, pero hay más de ciento tantos personales, ¿no? Y también es un foco de probable infección de hongos si no se mantiene adecuadamente la higiene, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, igual, ¿no? Uno va a un hotel a ducharse y no saben lo que han hecho antes en esa ducha, ¿no? Se puede exponer, ¿ya? Evitar uso de calzado de otras personas, lo que les decía delante, ¿no? A veces nos emocionamos tanto con jugar un partido que simplemente pues nos prestamos las zapatillas que conocemos, ¿no? La terapia tópica, buen resultado para tiña pedis, pero para onicomicosis como que no va, ¿ya? El tratamiento de onicomicosis con terapia tópica no ha demostrado buenos resultados, como ven, y preferimos la quirúrgica, es decir, retirarlo, o la sistémica, ¿no? Entonces tenemos clotrimazol, leconazol, oxiconazol, todo lo que tomen azol, ¿no? Son los azoles, ¿no? Que lo usamos principalmente. Terapia sistémica, eso es lo que nosotros preferimos dar. Puede ser ketoconazol, ahí tienen oral. ¿Qué más tenemos? Fluconazol, que es el más frecuente que se usa, aunque digan que es hepatotóxico, nunca he visto una hepatotoxina por fluconazol.
no digo que no hay. Itraconazol es otro que también podemos usar, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento básicamente para lo que son los hongos superficiales, ¿no? Superficiales. Un itraconazol, pues, definitivamente te cobertura mucho más que fluconazol, ¿no? Fluconazol. La terapia sistémica ahí tienen itraconazol, preferimos usar itraconazol, si no, terbinafina. Terbinafina es menos hepatotóxico, por ahí se puede usar diario. Pero yo digo, ¿cuál es la idea de usar diario? Si ese uña que está infectado ya no se cura, sino lo único que vamos a dar es profilaxis para que pueda de alguna otra forma que la uña que está avanzando, está creciendo en la parte proximal, esté sano, ¿no? Fluconazol, ketoconazol, gliciofulvina, ¿no? Son antifúngicos económicos para la adquisición, ¿no? Las dermatofitos tienen mejor respuesta. Itraconazol, fluconazol, decíamos que es ideal, sobre todo en la mayoría, ¿no? Los mohos, no dermatofitos, itraconazol. Por ahí les decía que itraconazol cobertura mucho más agentes infecciosos que el fluconazol. ¿Alguna pregunta, chicos, en terapia o micosis superficial? ¿Alguien? No, estuvo bien. Dime. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Ya. Ni siquiera sus casos. Bien, vamos a pasar a lo que es micosis profundas, es decir, aquellos que no solo quedan en piel, sino profundizan mucho más, ¿no? ¿Qué tenemos? Como ven, tenemos una distribución de micosis, algunas de zonas endémicas, otras que no necesariamente. Para coccidioide micosis, por ejemplo, podemos encontrar hasta una altitud de 2628 de 34 a 11, es decir, en Cusco, para coccidioide micosis no esperamos como un agente infeccioso, ¿no? Esporotricosis de 800 a 3100, eso sí, tenemos esporotricosis bastante que hoy están viniendo por el Valle Sagrado, sobre todo Lamay, ¿no? Entonces ahí sí encontramos esporotricosis, no necesariamente tiene que venir de una zona endémica. Eumicetoma, igual, también hasta 3000. Podemos esperar en nuestro medio, sí, cromomicosis y lobomicosis no, porque estos son básicamente de selva, ¿no? De selva, ¿no? Entonces, este es el hábitat, podemos decir así, de ese tipo de hongos, ¿no? Entonces, decíamos, dentro de las micosis profundas, algunos que son oportunistas, como neumocistis girovesi, que causan neumocistosis, sobre todo en pacientes con HTLV, corticoides y VIH, ¿no? Neumocistis ha sido el agente causante de casi más del 90% de muertes asociados a VIH, no por VIH, asociados a VIH. Cryptococcus neoforma también es otro hongo que lo podemos encontrar en cualquier parte del planeta, donde no hay palomas. Donde hay palomas hay criptococo, ¿no? Mientras tengamos la inmunidad indeme, no vamos a hacer ningún cuadro clínico, pero en caso de que se viera complicado o comprometido, pues sí podemos hacer criptococosis, como son nuestros pacientes con VIH, ¿no? ¿Qué más? Candidiasis, mayormente en pacientes con inmunosupresión fagocitaria, neutropenia febril, recuerden, ellos hacen candidemias, y VIH solo hacen superficiales, ¿no? Aspergilosis, igualito, aspergilosis también está en todo sitio. Nosotros inhalamos aspergillus como 200 conillas diarias, pero no hacemos aspergilosis porque nuestra inmunidad está conservada, ¿no? Los primarios, sobre todo, algunos como el Sporotris schenki, esporotricosis, es una micosis de implantación. Lo conocemos así porque entra por trauma, sobre todo por contacto con alambres, clavos, maderas, todo eso, ¿no?
histoplasmosis y paracoccidioides micosis. Estos son patógenos primarios, es decir, no son parte de nuestra microbiota y si ingresan ocasionan enfermedad, por más que tu sistema inmune esté adecuado, ¿no? Empecemos por esporotricosis. Esporotricosis decíamos que puede dar hasta una altura de 3.100 tantos, ¿no? Es decir, en nuestro medio hay esporotricosis, ¿no? Tiene como reservorio habitual a los vegetales, por eso que siempre hay que decir, no te has hecho herida con una rama, porque por ahí puede entrar esporotricosis, ¿no? Afecta qué cosas, piel, vasos linfáticos y dependiendo de la cantidad de inoculación al sistema inmunológico puede afectar a órganos internos. La evolución generalmente es crónica, en nuestro medio decimos, porque mientras no duela, pues el paciente no acude, ¿no? En otras áreas, pues es subaguda porque rapidito van al centro de salud. Nosotros probamos con hierbas, con 7 grados, le ponemos ácido de batería, todo una vez que fracasan recién venimos, por eso que llega en una forma crónica, ¿no? ¿Cómo ingresa? Decíamos por piel, por inoculación directa, de ahí su nombre de ese grupo de hongos como micosis de implantación, ¿no? En todos los países de América, en Perú tenemos Apurímac, Cajamarca, Cusco, les decía de antes que la Maya es una zona endémica, Puno, Ayacucho, La Libertad, Ancas, ¿no? Entonces, como ven, esporotricosis vamos a ver muy frecuentemente. Epidemiología, decíamos en todo el mundo, sobre todo por la, podemos decir, característica de adaptación a cierta altura, ¿no? Igual en ambos sexos, hombre, mujer, más frecuente entre los 16 y 30, ya que es una edad donde pues se aventuran, no miden las consecuencias, saltan cercas, es decir, este tipo de pacientes pues están más en riesgo de hacer trauma con esos podemos decir, vectores mecánicos y se pueden infectar, ¿no? Un abuelito, pues muy rara vez que pasa antes de que se caiga, ¿no? ¿Por dónde entra? Ya dijimos, por piel, por pequeños traumatismos causados por espinas, sobre todo una espina de plantas, astillas y algunas veces picaduras de algún insecto, ¿ya? Mordeduras de animales muy raros, sobre todo ratón, pero sí se ha reportado como fuente de infección de esporotricosis, ¿no? ¿Cuál es la manifestación clínica? Podemos encontrar 3 tipos, la linfática, la localizada y la diseminada, ¿no? Y la extracutánea en inmunodeprimidos, que puede inclusive hasta hacer esporotricosis del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esta lesión es casi típico de esporotricosis, pero falta lo que son sus ganglios, ¿no? Es más frecuente en zonas expuestas, nadie se golpea, por ejemplo, con los muslos, no sé, o una herida, mayormente es en manos. Pues a simple vista. ¿Por qué? Porque esos nódulos siguen el trayecto linfático, ¿no? No solo en pie y manos, también podemos encontrar en cara. Ese es casi característico patognomónico de esporotricosis. De esporotricosis y ¿qué pasa? Se regresó. Y dentro del diagnóstico diferencial de ese tipo tenemos leishmania, ¿no? Hay una leishmania esporotricosis, ¿no? Bueno, así lo conocen, ¿no? La forma fija, ya también la única diferencia en eso es que no hay esos nódulos en cadena. Generalmente granulomatosa se puede confundir con TB y pues es forma fija, ¿no? Pueden aparecer nódulos satélites, 1 o 2, por ejemplo, aquí hay un nódulo satélite, pero mayormente es único, ¿no? Y la forma sistémica es rara, pero puede desarrollar casi en cualquier sitio. Antes decíamos que los inmunocomprometidos sí pueden hacer ese tipo de
enfermedades en cualquier órgano, ¿no? Ahí puede haber nódulos pulmonares, cavitaciones, artritis, meningitis. Como ven, no respetan ningún órgano, ¿no? Llega y desarrolla, pero eso siempre y cuando la inmunidad esté comprometida, ¿no? El diagnóstico microbiológico, hacemos un examen directo, es decir, biopsia, que es lo ideal, ya que las úlceras están ahí superficiales. Y lo que vamos a encontrar es el cuerpo de asteroide, ¿no? Como ven acá, esa imagen tiene el cuerpo de asteroide, ¿no? Pero no solo podemos quedarnos ahí, podemos hacer exámenes serológicos, como es fijación de complemento, inmunodificación, nosotros hacemos IFI, ¿no? IFI, siempre hacemos, porque es económico, lo que es el IFI, ¿no? Tratamiento es muy frecuente, solo damos itraconazol, 200 miligramos por día, por lo menos hasta 6 meses. Imagínense, el tratamiento es muy extenso, ¿no? Muy extenso. Solución de yoduro de potasio, lo que se usa sobre todo en Abancay, no es un medicamento, pero es como el hidróxido de cloro, ¿no? Pero a diferencia del hidróxido de cloro para COVID, este sí demuestra pues eficacia, ¿no? Para coccidia micosis, para coco, así lo conocemos, micosis sistémica granulomatosa, pertenecientes al complejo brasilensis, paracoccidioides brasilensis y paracoccidioides lutzi, ¿no? Decíamos que ese tipo de hongos ingresan por la vía respiratoria, luego se diseminan a otros órganos haciendo una fungemia. Y pueden desarrollar ahí, ¿no? Piel, glándulas suprarrenales, mucosa, hígado, donde sea, ¿no? Se le conoce como blastomicosis sudamericana, blastomicosis brasileña, granuloma paracoccidioide micosis, enfermedad de Lutes Plant Almeida y ya sé, ¿no? Blastomicosis latinoamericana. Esos son algunos de sus sinonimias que nosotros conocemos como paracoco. ¿Aquí hemos tenido paracoccidioide micosis? Sí hemos tenido, ¿no? Entonces, dentro de las características de la infección por ese tipo de hongos, nosotros tenemos una infección crónica granulomatosa. Ya decimos que la agente causal es paracoccidioide brasilensis, micosis sistémica profunda. El reservorio no es el humano, nosotros no somos colonizantes, generalmente son los árboles, ¿no? Los árboles, y lo podemos adquirir, ya decíamos antes, por corte, pero generalmente lo adquirimos por inhalación. Una cosa que hay que tener en cuenta es que puede estar en latente 30 años, 40 años y recién reactivarse, ¿no? Reactivarse. Eh, bueno, ahí tienen en Perú, Ucayali, Huánuco, Junín, endémicos de paracoccidioide micosis, ¿no? El agente etiológico, ya dijimos antes, hay dos fases, una fase micelial, una fase levaduriforme, ¿no? Y eso pues podemos ver fase micelial y la levaduriforme, que es pues la característica que se ve como en timón de barco, ¿no? Bien. La clasificación no vamos a hablar mucho, puede ser mucocutánea, linfática, visceral, puede ser subclínica, pulmonar, ganglionar, visceral, presentación regresiva, progresiva y así, ¿no? Entonces la clasificación es muy amplio para paracoccidioide micosis, pero podemos clasificarlo en dos tipos, aguda, subaguda, aguda, crónica, residual, ¿no? Aguda, generalmente los niños adolescentes con una primera infección hacen un cuadro como un síndrome mononucleósido. La crónica puede estar años, si es que no se ha tratado de niños, se queda en forma latente, decíamos que puede estar hasta 40, 30 años. Y puede estar como crónico, ¿no? Sobre todo a nivel de aparato digestivo, vías respiratorias altas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Residual. Hemos identificado, hemos tratado, pero no ha sido tan eficaz, por ende puede persistir la infección, ¿no? Entonces, ¿por dónde entra? Ya dijimos por vía inhalatoria, hay un compromiso pulmonar primario que generalmente es asintomático y si hace síntomas para coco a nivel pulmonar es casi fulminante. Si no, hace una diseminación por vías sanguíneas, hace fungemia
y puede llegar a nivel de órganos mucocutáneos, ganglionar, pulmonar, glándulas suprarrenales, sistema nervioso, aparato digestivo, entre otros, ¿no? Entonces, eso es la fisiopatología en sí de paracoccidioide micosis, ¿no? Y tiene las manifestaciones clínicas, fiebre, adenopatía, seplectospenomegalia, lesiones cutáneas. Miren, eso es casi característico, la mayoría de nuestro medio viene con esas lesiones, pero aludiendo que es leishmania, no los reportan como leishmania y pues como vemos es completamente diferente, ¿no? ¿Qué más? Dependiendo de dónde pueda afectar, puede haber insuficiencia suprarrenal, hepatitis granulomatosa, lesiones digestivas, osteomielitis, o dependiendo del órgano afectado, ¿no? El diagnóstico lo hacemos como examen directo con hidróxido de potasio aplicando una muestra de frotis, estadio histológico, que es lo que hacemos ahora, la biopsia, eh, y utilizamos pues estos insumos, metanamina de plata periódica, tinción ácido, ¿no? Bueno, eso ya lo manejan los de patología. Cultivo, baja sensibilidad, uno porque necesita cultivo especial y otro por el tiempo que va a demorar en crecer y eso no podemos esperar, ¿no? Pruebas serológicas sí ayudan bastante, hoy por hoy IgG y IgM pues están siempre, ¿no? Y la prueba serológica de inmunodifusión doble en gel de agar, bueno, son exámenes que nosotros podemos recurrir en caso de no tener, ¿no? Pero ahora tenemos PCR, así que lo enviamos por PCR y eso nos confirma, ¿no? Nos confirma. Como ven, es el típico imagen que nosotros vemos como en timón de barco, ¿no? Es timón de barco el que vemos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Bien, vamos a descansar 5 a 10 minutos, ¿ya? Así que vayan a respirar un poco de aire. Gracias, doctor. Ya, chicos.
Ya, bien chicos, vamos a continuar. A ver. Ya, se escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ya está. Eh, Bien, histoplasmosis. Histoplasmosis es otro hongo que lo vemos muy frecuentemente en nuestro medio, ya que pues nosotros tenemos lo que es ceja de selva y selva, ¿no? Eh, el hongo es Histoplasma capsulatum y pues es endémico de zonas tropicales. En el Perú, Tingo María está a la cabeza, ¿no? Y sabemos que es selva. Igualmente, como cualquier otro hongo sistémico, se adquiere por inhalación, hace un cuadro, algunas veces de neumonía, hace una fungemia y pues para luego ir a diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces, un 95% en la fase pulmonar es asintomática, muy rara vez puede ocasionar fiebre, malestar, infiltrados, adenopatías, y eso va a depender del inóculo. Y aquellas personas con gran respuesta inflamatoria, pues definitivamente van a hacer hasta ganglios mediastínicos, como lo conocemos como histoplasmomas, así como hay tuberculomas, criptococomas, también hay histoplasmonas, ¿no? O gránulo mediasténico. Muy raro, pero se puede encontrar sobre todo en la infección aguda, ¿no? Eh, ¿Cómo tratamos lo que es paracoxidia y micosis? Damos itraconazol y sulfametaxazol trimetropin, ¿no? Sulfametaxazol trimetropin, sin ser antifúngico, nos ayuda bastante para casos de muchos hongos como paracoxidomicosis, neumocistis, que cubre adecuadamente, ¿no? Y en casos muy severos, pues nosotros damos anfotericin B, ¿no? Bueno, acá todavía tenemos anfotericin B, ¿no? Más graves, anfotericin B. Y la mayoría de los casos de paracoxidomicosis, pues nosotros lo hemos tratado con anfotericin B, ¿no? Eso es, miren, nos hemos confundido, ¿no? Acá, ese tratamiento es de paracoco. Entonces, este viene acá. Ya. El tratamiento para coccidiomicosis, ¿no? Itraconazol y anfotericin B, ¿no? Bien, en histoplasmosis, decíamos, ¿no? Las manifestaciones clínicas mayormente son en pacientes con un compromiso de la inmunidad y pueden hacer pues una invasión, podemos decir una fungemia, el cual se manifiesta pues con fiebre, hepatosplenomegalia, infiltrado pulmonar intersticial, ¿no? Muy rara vez ocasiona cuadro pulmonar fulminante y se puede complicar sobre todo en niños con aplasia medular, ¿no? El diagnóstico es sencillo, igual nosotros hacemos examen directo cultivo, puede ser mielocultivo, hemocultivo, y si hay algún tipo de lesión, nosotros podemos tomar biopsias, ¿no? No tenemos una serología tan específica para histoplasmosis como para otros tipos de hongos, por eso es mucho más clínica, ya que el cultivo pues va a demorar mucho. Lo que sí nos ayuda bastante es anatomía patológica, ¿no? Micetoma es otro hongo profundo, conocemos como pie de madura, maduromicosis, y tenemos dos tipos de agentes que ocasionan casi el mismo cuadro, ¿no? Eumicetomas, que son hongos verdaderos, es decir, son hongos, y actinomicetoma, que parecen hongos, pero son bacterias filamentosas, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de ambos son casi idénticos y muchas veces podemos confundir. Entonces, eumicetoma con actinomicetomas se diferencia sobre todo en el agente etiológico. Uno es hongo y el otro es bacteria, ¿no? ¿Dónde encontramos eumicetomas o micetomas o pie madura? Sobre todo en zonas tropicales, incluida en el nuestro. Nosotros hemos tenido pacientes con micetomas de Quillabamba para adentro, ¿no? De Tello 1. Teníamos un paciente de Tello 1 que ha estado casi 20 años
al extremo de que al final dijo, ya córtenme ese pie porque ya no, es una carga, ¿no? Y antes de que le corten falleció. Entonces, tenemos en diferentes países, en el Perú, micetoma maduromicótico, Piura, Talara, Sullana, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Ancas, todo, ¿no? Actinomicótico, es decir, aquí el micetoma ocasionado por bacterias, casi en las mismas zonas, ¿no? Piura, Lambayeque, Cajamarca, Junín, Arequipa, ¿no? Entonces, Cusco tenemos, sí tenemos, pero no entra tanto como en epidemiología porque no son muchos casos, ¿no? Así que endémicos no somos. De que tenemos, sí tenemos, ¿no? Esa es la clínica. En ambos es similar. Como ven ese pie, miren, tiene aumento de volumen, fístulas, gránulos, ¿no? Entonces, se caracteriza por la formación de microorganismos causantes conocidos como granos. Estos pacientes aprietan esas heridas, sacan como una especie de arroz, negrito o blanquito, dependiendo, y pues este es el micetoma, ¿no? Entonces, casi característico tener eso, ¿no? Uno, la tumefacción, como vemos, deformidad de área, fístulas y granos, ¿no? Entonces, había un paciente en Lima que sacaba y como que te regalaba, no se burlaba, ¿no? Te regalo así, porque eran años. ¿Cuál es el diagnóstico en ese caso, para micetomas? Gránulos, nosotros sacamos, si es que tienes gránulos negros, rojos, blancos, eso ya es un indicativo de que es micetoma. A la microscopía, nosotros podemos hacer la detección del KOH. Cultivo, muy raro, crece, demora mucho, pero sí se puede cultivar, ¿no? Entonces, como ven, el diagnóstico no es tan complejo, ¿no? Ahí tienen el actinomicetoma, ocasionado por bacterias, el maduro micótico, ¿no? Entonces, así se vuelve el pie. No pueden usar ni calzados, no pueden usar ni sandalias. Es decir, este pie es bien complicado, ¿no? ¿Qué tanto mejore con el tratamiento? Es bien difícil, ¿no? He visto a 3 pacientes años y años y años y no mejoran, ¿no? ¿Qué hacemos con micetomas? Generalmente nosotros pues hacemos cirugía. Si no hay cirugía, probablemente no vaya bien. Después de la cirugía damos itraconazol, ketoconazol o voriconazol, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento para micetomas, ¿no? Para lo que son micetomas actinomicetos, damos sulfametazazol, trimetopin. Y pues, como ven, el tratamiento es meses, inclusive años, ¿ya? Años. Entonces, es bien difícil tratar ese tipo de pacientes, ¿no? Hay cierto desorden en nuestras diapositivas, pero igual seguimos, ¿ya? Lobomicosis. Lobomicosis es otra enfermedad que también está ocasionado por hongos, Blastomyces queloide, hongo levaduriforme, loboid, ¿no? Entonces, es casi endémico en regiones de la selva, incluido Perú, ¿no? Y en zonas húmedas, donde hay agua, donde hay charcos, es ahí donde lo puedan adquirir la enfermedad, ¿no? La clínica, como ven, vemos en oreja, vemos en pie, lesiones únicas o múltiples, localizadas o generalizadas, ¿no? Predominan en los pies, piernas, pabellones auriculares, antebrazo, codo y sobre todo zonas expuestas a lesiones. Entonces, lobomicosis, ¿no? Tratamiento, no hay un tratamiento eficaz para lobomicosis, pero la cirugía pues ayuda bastante y sobre eso hacemos el tratamiento con antifúngicos, ¿no? Otra enfermedad que tenemos es la feoifomicosis subcutánea exfoliada, es otro hongo. Hemos tenido un paciente con ese tipo de hongos acá, nos ayuda bastante cuando anatomía patológica pues hace un buen examen y tenemos un cultivo, ¿no? Con eso nosotros podemos documentar muchos casos muy bonitos, como estos bonitos para la parte académica, para el paciente nada de bonito, ¿no? Entonces, este hongo también está en el suelo, ingresa también como una micosis de implantación,
por accidentes o traumas de maderas, vegetales en tejido, ¿no? Puede dar inmunocompetentes o inmunocomprometidos igual. El diagnóstico igual se hace en cultivo. Como les digo, hay que tener mucho material para realizar ese tipo de diagnósticos. Un cultivo para ese tipo de gérmenes no es frecuente, ¿no? Y pues vemos con ese paciente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tratamiento, igual casi en la mayoría, el tratamiento es pues itraconazol y anfotericin, ¿no? Eh, eh, ya, chicos, me dan un minutito, voy a... Chicos, entonces la mayoría de las micosis de implantación pues tienen ese manejo, ¿no? Cirugía, itraconazol, y en casos complicados nosotros damos anfotericin, ¿no? De ahí pues que muchos casos hasta sin ser diagnosticados se puede curar adecuadamente con anfotericin, ¿no? Cromomicosis es otra enfermedad de piel, algunas veces compromete tejido celuloso cutáneo, y pues son hongos, como su nombre dice, cromopigmentados, ¿no? ¿Dónde lo encontramos ese tipo de hongos? Igualitos, son hongos de implantación, puede estar en maderas, ese tipo de actividad como granjeros, leñadores o los que viven en esas zonas, ¿no? Tenemos dos tipos sobre todo, Fonsecae pedrosi, que se das, y Carrioni
secas, ¿no? Entonces, es muy raro ver ese tipo de hongos, pero está ahí, ¿no? Igualmente, como ven, el tratamiento casi coincide en todos, es cirugía, itraconazol. La crioterapia es, pues, por dermatología, ¿no? Nitrógeno líquido. Itraconazol con cirugía es lo que comúnmente nosotros usamos. Podemos usar posaconazol, pero pues el problema es el precio, ¿no? Criptococosis cutánea no es muy frecuente ver, pero sí hemos visto también en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Eso también, el 95% de estas lesiones o el agente etiológico ingresó por el pulmón, ¿no? Entra por el pulmón y pues se desarrolla a nivel de piel. Y hay un 5% que ingresa directamente por ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, en criptococosis, sobre todo en pacientes VIH, debemos tener en cuenta que el criptococo pues tiene una alta afinidad a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, si tienes una lesión por criptococo, tienes que sí o sí hacerle una punción lumbar al paciente, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes con micosis profunda, el tratamiento básicamente es, pues, si es lesiones en piel de cirugía, y a eso le agregamos nosotros de manera general, para sobre todo nosotros, itraconazol, ¿no? Y en casos severos, anfotericin B, ¿ya? Entonces, ese es el manejo que hacemos nosotros en pacientes con micosis profunda, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Eh, en hongos se puede hablar mucho, por ejemplo, nos falta neumocistis, nos falta criptococosis, que son todos unos temas, pero no lo hemos incluido ahí porque esos tipos de hongos, pues generalmente están en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos desarrollar, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están despiertos? ¿Ya se durmieron? Ninguna, ¿no? Ya, chicos. Ya. Entonces lo dejamos ahí. O no sé, ¿alguna pregunta? Nada. Ya, chicos, entonces, buenas tardes. Ahora sí pueden ir a descansar. Muchas gracias, doctor. Sí, ok.